Estimados estudiantes, voy a proceder a explicar en qué consiste la actividad de esta semana para el curso de Cultura Política y Ciudadanía. En consonancia con la actividad anterior que consistía en identificar una noticia y analizarla, voy a proponerles para esta semana el análisis de contexto de esa misma noticia. No tienen que buscar una noticia nueva, sino basados en la matriz anterior, van a diligenciar la siguiente matriz. El objetivo de esta actividad es identificar las relaciones que existen entre diversos hechos noticiosos y los elementos de contexto que ayudan a entender un hecho noticioso. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los medios de comunicación social nos presentan una noticia, pero los ciudadanos, o en este caso las audiencias, no entendemos qué es lo que está pasando. Somos informados acerca de un hecho en particular, pero desconocemos cuáles son los antecedentes o el contexto que hay que ayudaría a entender mucho mejor esa realidad sobre la cual se está informando. Entonces, el diligenciamiento de esta matriz nos va a servir a nosotros para entender mejor el contexto de la propia noticia y va a servir de insumo para la actividad final del corte, del primer corte o del seguimiento. Entonces, esta es una actividad no calificable, no me la van a enviar, simplemente la van a tener allí como un insumo y después del diligenciamiento de esta matriz, que va para lo cual van a tener esta próxima semana, y después de eso ustedes van a elaborar un borrador de un artículo, también en grupos de 2 o 3, y me lo van a enviar para revisión y posterior calificación. Entonces es importante que vayan realizando estas actividades, que no se dejen coger del tiempo, porque el borrador debe dar cuenta de estos análisis que ustedes están realizando. Entonces van a diligenciar la matriz que les voy a pasar, que básicamente consiste en estas dos columnas. Esta tercera es un ejemplo que yo doy. Entonces, lo primero que van a hacer es colocar aquí las ideas de la noticia, tanto la idea principal como las ideas secundarias. Lo único que tienen que hacer es cortar o copiar y pegar de la matriz anterior. No tienen que inventar nada porque ya habían identificado la idea principal y las ideas secundarias. Simplemente yo aquí resalté en amarillo, ustedes deberían hacerlo, en la expresión idea principal para entender que se trata de la idea principal y el resto que son ideas secundarias. Luego van a mencionar aquí otras noticias relacionadas con el tema. Simplemente lo que van a hacer es copiar y pegar de la matriz anterior. Ya esto lo tenía de ejemplo en la matriz anterior. Ustedes van a hacer lo mismo. De esa celda donde están las noticias relacionadas, la copian aquí. No hay ningún problema. Es copiar y pegar. Aquí viene entonces lo novedoso. Van a hacer una línea de tiempo muy sencilla sobre hechos relacionados con la noticia que escogieron. En este caso, yo les recuerdo, el ejemplo que estoy siguiendo es la masacre en Samaniego, Nariño. Entonces, yo aquí busqué en algunos portales web, en algunos medios de comunicación, masacres en Colombia. Entonces encontré varias y tomé 3 hechos, me los leí, sé de qué tratan y armo una sencilla línea de tiempo. Lo que yo les pido es que esta línea de tiempo, como es propio de esta técnica, en esta línea organicen de manera cronológica los hechos que ustedes van a escoger. Deben tener en cuenta al menos 3. Ustedes pueden colocar 4 o 5, los que quieran, pero todos tienen que estar relacionados con la noticia que ustedes escogieron. En este caso, pues yo tomé una noticia sobre una masacre y obviamente las noticias tienen que ver con masacres. La idea es que estos hechos hayan ocurrido máximo 10 años atrás. ¿Por qué? Porque nos da una visión histórica de mediano y largo plazo sobre lo que está pasando en el país. A veces creemos que las cosas son nuevas y cuando comenzamos a mirar noticias nos damos cuenta que hay los mismos patrones o que es la misma situación y no se ha solucionado. En este caso yo solamente tuve en cuenta noticias sobre masacres que ocurrieron, las masacres ocurrieron en el año 2020. No hay ningún problema, cuando digo máximo 10 años puede ser una línea de tiempo muy próxima o puede ser una línea de tiempo sobre hechos que hayan pasado en máximo 10 años. Entonces, aquí no importa el formato, ni no importa la estética de la línea de tiempo, lo importante es que den cuenta de las 3 noticias y se organizan de manera cronológica. Luego viene el análisis de esa línea de tiempo. Van a escribir un breve análisis en el que usted relacione los hechos de la línea de tiempo entre sí, estos 3 hechos. Si estamos hablando de una masacre en Jamundí, Valle del Cauca, el 17 de enero de 2020,
una masacre en el Bajo Cauca el 12 de febrero de este mismo año y otra masacre en el municipio de Tumaco, Nariño, el 24 de abril de 2020. Entonces yo comienzo a relacionar y digo en unas 6, 7 líneas que, aquí me equivoqué, digo que la masacre de Samaniego, Nariño, es una de varias masacres que han venido ocurriendo en el país en zonas rurales o apartadas de las grandes ciudades o en zonas deprimidas de estas grandes ciudades. Entonces, como ya yo leí todo lo que pasó acá, yo puedo decir que hay algo en común, ¿cierto? Hay cosas en común. ¿Qué cosas en común hay? Que todas han ocurrido en zonas rurales o zonas apartadas de las grandes ciudades o en zonas deprimidas de esas grandes ciudades. Que se desconocen los autores del hecho, ¿cierto? En algunos casos sí se sabe que son grupos armados, en este caso pues el alcalde dijo que asumía que eran ellos, los de la FARC y otros grupos armados organizados, disidencias de la FARC, ¿no? Eh, en otro caso son bandas criminales y se mencionan a los Caparros y el Clan del Golfo, y en otra se habla de una presencia de grupos armados ilegales y se asume que son ellos los que están allí. Entonces, una de las conclusiones o el análisis nos lleva a pensar que estas masacres fueron perpetradas por grupos armados ilegales, actores armados ilegales que han estado en las zonas o que han llegado a disputar un control territorial. Las víctimas de todos estos hechos son en su mayoría hombres. ¿Por qué lo sé? Porque yo ya leí las noticias. No es copiar y pegar y ya. Tengo que leerlas para poder llegar a estas conclusiones. Campesinos o habitantes de zonas deprimidas por la violencia o la pobreza. En el caso de la masacre de Samaniego todavía no se conoce al autor o autores del hecho. Se presumía que era el ELN, pero ellos entraron a desmentir eso. Entonces, se presume, pero debido a que ha habido unos hechos anteriores y que hay presencia del ELN allí, no estaría descartado el hecho de que fuera el ELN u otros grupos u otros grupos armados ilegales que delinquen allí. Y la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad. Entonces, este breve análisis en 7 líneas, yo estoy diciendo, pueden ser más líneas, pueden ser menos, estoy diciendo algunas características comunes, mencionando algunas características comunes de estos hechos de la línea de tiempo que tienen relación con la noticia que yo escogí. Y por último, van a buscar noticias similares o hechos similares, hechos noticiosos similares que hayan ocurrido en otros países. En este caso yo encontré esta noticia del año pasado, donde se hace un informe de 22 masacres ocurridas en los últimos 20 años en México que permanecen en la impunidad. Entonces, ¿por qué se relaciona? No por la línea de tiempo, estos son hechos recientes, estos son hechos ya a 20 años, pero hay un elemento en común en México, que también se han presentado masacres asociadas con el narcotráfico que se encuentran impunes. ¿Cierto? Entonces no es Colombia el único país donde las masacres asociadas al narcotráfico se encuentran impunes. Eso ya me puede ir dando a mí elementos para ir escribiendo un borrador de un artículo, esta matriz y la otra. Por lo pronto lo que tienen que hacer es desarrollar esta matriz. Aquí colocan los nombres de ustedes. Recuerden que esta actividad en los mismos grupos anteriores. Ojalá lo trabajaran en grupos, es mucho más enriquecedor que trabajarlo solo, pero de manera excepcional se podrá presentar de manera individual. Gracias por su atención y cualquier inquietud la vamos a tramitar a través del correo electrónico.